Ok, nuestra agenda para el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a definir el término del CEPTEP, que es CEPTEP. También vamos a tocar referencias históricas en un tercer punto que hemos llamado pensamiento criminológico contemporáneo, sobre el crimen, criminales y potenciales objetivos. Allí estudiaremos cómo los criminales seleccionan el objetivo, perspectivas de los delincuentes potenciales, cómo ellos evalúan la posibilidad de cometer un delito, el concepto del guardián capaz, es un tema muy importante en CEPTEP, opción criminal y el CEPTEP como espacio defendible. También tocaremos el tema de las estrategias para la prevención del delito. Estudiamos las causas, los orígenes, vamos a las estrategias de la prevención del delito, que son 5 básicamente. Reforzamiento territorial, control de acceso natural, mecánico y organizacional. Tocaremos el tema de la vigilancia natural, mantenimiento y algo que es fundamental, que es el apoyo legítimo de la actividad para usuarios legítimos, valga la redundancia. Posteriormente el tema del espacio defendible, tocaremos la teoría de Newman y por último la influencia del CEPTEP en la prevención del crimen situacional y veremos un ejemplo específico sobre la aplicación del CEPTEP en la prevención del crimen situacional a nivel macro. ¿Qué es el CEPTEP? El CEPTEP es una teoría criminológica, una teoría que se ve en los estudios o en las certificaciones internacionales de seguridad física, forma parte del proceso de disuasión, de detección, de demora y de respuesta para los planes de seguridad física. Como dije al inicio, una teoría muchas veces pasada por alto por los profesionales de seguridad y una teoría que si se aplica adecuadamente puede brindar a los programas de seguridad física, una, un éxito un éxito muy interesante. Particularmente lo he estudiado y lo he aplicado en estudios de seguridad que hemos hecho aquí en Venezuela y, y hemos tenido éxito en impactar positivamente los indicadores del crimen, ¿no? A todas estas, que el CEPTEP es en inglés, pero en español se le denomina prevención del crimen a través del diseño ambiental, nos dice que el diseño apropiado y el uso eficiente de la construcción del entorno, es decir, debemos diseñar un entorno, o la teoría dice, se diseña el entorno apropiadamente para influir en la conducta, pero no del criminal, que es lo interesante, sino en la conducta de los residentes, usuarios legítimos. Un diseño apropiado permite conducir a una reducción en la oportunidad, importante, oportunidad que forma parte del triángulo del robo, el miedo y la incidencia de los delitos de extraño a extraño, así como mejora la calidad de vida de los usuarios, es decir, dónde y cómo vivimos del trabajo y la diversión. Esta tiene que ver con la teoría del CEPTEP o lo que es CEPTEP. Históricamente, ¿de dónde viene el CEPTEP? Una referencia histórica del CEPTEP la encontramos en el año, la encontramos en un grupo de sociólogos de la Universidad de Chicago en el año de 1961, Park, Burgess, Shaw y McKay. Ellos dicen que en un estudio que hicieron en uno de los barrios de Chicago, se dieron cuenta que el crimen florecía por dos variables fundamentalmente. Uno era la falta de organización, es decir, yo pongo aquí desorganización de los usuarios legítimos de esa área. Y el otro indicador tiene que ver con la falta o ausencia de controles en su entorno inmediato. Esto tiene básicamente que ver cuando nosotros, los usuarios legítimos, no, no se organizan en materia de convivencia social para atacar temas, en este caso los temas de seguridad, pero también pueden ser otros tipos de temas.
no indudablemente tiene que ser de seguridad, pero indudablemente el tema del CEPTEP se enfoca específicamente en la seguridad. Asimismo, también se basa en el sentido común, es un sentido común y mayor sentido de conciencia sobre cómo las personas están utilizando un espacio para propósitos legítimos e ilegítimos. Importante, falta de ausencia de controles en su entorno inmediato, ya sean controles naturales, estructurales u organizacionales que vamos a ver más adelante. Al yo poder, la teoría me dice que estos dos indicadores indudablemente me llevan a un aumento de las tasas de criminalidad en un área destinada. Posteriormente, en el año 61 también la urbanista Jane Jacobs desarrolló la teoría de los ojos en la calle. Los ojos en la calle tiene que ver con la teoría que dice, bueno, que el crimen residencial podría reducirse orientando los edificios hacia la calle. Esto significa distinguiendo también que un grupo de apartamentos tenga, como lo vemos en la gráfica, en el dibujo, tenga las ventanas hacia la calle. Esto me va a fortalecer la vigilancia de los usuarios legítimos de esa área. Y posteriormente, también me dicen que distingue, la teoría de los ojos en la calle permite distinguir los dominios públicos de los privados. Y por último, dice también la teoría, mira, construye espacios de recreación al aire libre cerca de lugares sensibles. Por ejemplo, acá hace poco tuve la oportunidad de asesorar un conjunto residencial muy grande y una de las cosas que, tomando en consideración esta teoría, que sugerimos en estos momentos fue la construcción la construcción no, en este caso fue la recuperación de un espacio al aire libre que daba justo a la única entrada y salida que tenía el conjunto residencial. ¿Qué permite esto? Como lo dice acá, esto permite que los usuarios legítimos tengan un control sobre su espacio y fortalece la vigilancia natural de los usuarios legítimos, que en este caso, bueno, eran los residentes de este conjunto residencial para la cual nosotros hicimos un estudio, una auditoría de seguridad. Entonces es importante que tenemos la teoría la teoría de Park y la teoría de la urbanista Jane Jacobs del año 1961. Posteriormente, estas teorías me dicen lo siguiente, bueno, aunque diversos crímenes se realizan de diferentes maneras, por el ambiente en que ocurren, casi cualquier crimen es influenciado de alguna manera por 4 aspectos fundamentales. Un crimen florece si hay un mal diseño de construcción física, un mal diseño físico de la instalación, la ausencia del guardián capaz, la falta de oportunidades para vigilancia y factores situacionales. Estos tienen que ver indudablemente con las causas o los factores que de alguna manera hacen que el crimen se cometa y que se lleve a cabo. Esto tiene que ver con el pensamiento criminológico contemporáneo sobre el crimen. Importante, diseño físico. Diseño físico es el área en el que nosotros, o el área donde se encuentra la instalación, tanto interna como externa. La ausencia del guardián capaz, personas capaces o personas capacitadas, adiestradas para el tema de la seguridad. La falta de oportunidades para vigilancia, no es lo mismo tener por ejemplo, un fence, un muro de malla, de alambre, de alfajol, como le decimos acá en Venezuela, a un muro de concreto reforzado. Indudablemente, este muro de concreto reforzado y este fence de alambre o alambrada, que tienen tanto virtudes como debilidades, pero en el tema de la vigilancia natural, el fence permite proyectarme hacia el
perímetro exterior, mientras que un muro de concreto reforzado me restringe la visión hacia mi perímetro interno. Ok, el pensamiento criminológico también nos dice lo siguiente. Diseño físico de los espacios, enfocándonos más en los 4 aspectos anteriores. Un estudio realizado en la época, en la década del 70, los estudios realizados en la época del 70 demostraron que ciertos ambientes, fíjense bien, ciertos ambientes tendían a favorecer reuniones sociales informales, delincuencia y miedo al crimen. ¿Qué aspectos de estos diseños influían en que estas reuniones informales o la delincuencia o el miedo al crimen florecieran? Se encuentran los siguientes. Los aspectos serían las áreas mal iluminadas, edificios muy altos con inapropiada distribución de los residentes y, por último, un elevado número de apartamentos que comparten una sola entrada primaria. Si bien es cierto, en seguridad física se dice que un adagio que es importante, si puedes restringir el número de puertas y de ventanas de una instalación, sería lo ideal cuando las personas comparten en un conjunto residencial, comparten una sola entrada primaria, tráfico alto de personas, se puede llegar a un conflicto social. Lo ideal, dice la teoría del septet, mira, ten al menos de dos a tres entradas que puedan servir como entrada primaria, una primaria y una secundaria, para evitar el conflicto de los patrones de ingreso y egreso, tanto de los visitantes, de los residentes, como de posibles proveedores. Importante. Estos 3 aspectos, afianzando el tema, afianzando los elementos, tienen que ver con el diseño físico de espacios, áreas mal iluminadas, edificios muy altos y elevado número de apartamentos que comparten una sola entrada. Posteriormente, el otro factor que propicia los niveles de crimen, según el pensamiento criminológico contemporáneo, tiene que ver con factores situacionales, es decir, la selección del objetivo. Estudios realizados por delincuentes ocasionales y profesionales de la seguridad, delincuentes ocasionales y profesionales de la seguridad, intervinieron también, interrogaron a delincuentes ocasionales, sugieren que los delincuentes ocasionales eligen objetivos mediante un proceso racional de toma de decisiones. En el 80% de los casos, un delincuente elige un objetivo mediante un proceso racional. También existe el crimen de oportunidad, pero en el 80% de los casos, un criminal elige un objetivo mediante una serie mediante elementos que lo ayudan a formarse una toma de decisiones. En este caso, los criminales toman nota diaria de sus objetivos, ven llaves en carros, casas y establecimientos comerciales abiertos o desbloqueados, calles ubicadas en extremos de callejones, casas cerca de árboles o vegetación muy alta, vecindarios conocidos, oportunidad de escape. De todos estos elementos, el criminal siempre va a sopesar la oportunidad de escape. Es decir, yo selecciono un objetivo, estoy claro de mi objetivo, yo sé cuál es el activo que quiero, pero si la oportunidad de escape no es favorable, indudablemente que el delincuente buscará un objetivo mucho más fácil y que la oportunidad de escape les favorezca. Esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente ha pasado acá, por ejemplo, en mi país, donde tenemos urbanizaciones contiguas, conjuntas, y el tema de las iluminaciones es algo, el tema de iluminación de seguridad es algo muy interesante, porque en Venezuela se pueden ver tres conjuntos residenciales contiguos seguidos. Entonces tenemos un conjunto residencial, los 2 conjuntos residenciales que están en los extremos bien iluminados, y el conjunto residencial que está en la mitad no está iluminado.
los elementos que favorecen la vigilancia natural no funcionan, así que el criminal indudablemente sopesa estos elementos para cometer el delito. Un otro pensamiento criminológico también importante que tenemos es la ausencia del guardián capaz. Hola, hola. La ausencia del guardián capaz. En la teoría del guardián capaz básicamente me dice, mira, es la presencia de guardianes capaces capaces puede disuadir la delincuencia. Aquí esto es muy importante porque básicamente no necesitamos contratar, o la teoría te dice no contrates o no es necesario personas policiales, personas de guardias de seguridad capacitados y adiestrados con 48 horas de formación o especialistas en el área, ¿no? El guardián capaz pueden ser incluso los mismos residentes, personas voluntarias que deseen atacar el tema o que deseen contribuir con el tema de la seguridad. Lo importante es que ciertos grupos de personas o ciertas personas se comprometan a, a brindar el apoyo requerido cuando son violados ciertos requisitos de seguridad y que lo notifiquen a los usuarios legítimos. Un ejemplo interesante de este guardián capaz serían los neighborhood watch, que son los vecinos vigilantes o personas que laboran desde sus casas, personas mayores que no salen desde sus casas también pueden ofrecer este tipo de, no de servicio, sino o también servicio comunitario o tipo de tarea dentro de los componentes. También en nuestras oficinas muchas veces, nuestras instalaciones de trabajo, hemos llegado al tema de que, mira, seguridad es el responsable de todos los aspectos de seguridad. Ustedes como profesionales saben que la seguridad es compartida y también en muchas instalaciones, en muchas empresas se han formado guardias que no tienen que ver con empresas de vigilancia, que no tienen que ver con departamentos de seguridad, sino simplemente son personas que eh, brindan apoyo en las áreas de seguridad. Un delincuente generalmente tiende a evitar objetivos o víctimas que se perciben armadas, capaces de ofrecer resistencia o potencialmente peligrosos para ejercer algún tipo de respuesta en caso de un evento de seguridad. Esto es importantísimo y voy a hacer, ahorita estamos en vísperas de la Feria Internacional de Seguridad en Bogotá. Eh, y la experiencia por ejemplo, en mi caso, las empresas, muchas empresas, usuarios van a este tipo de ferias para buscar tecnología, sigan buscando tecnología y no buscan personas o no o su búsqueda no está destinada a estas empresas que ofrecen capacitación, a empresas que ofrecen o guardias de seguridad, asesoría, charlas de personas que puedan responder ante este tipo de eventos, porque por el momento y por ahora la única persona o los únicos que estamos capacitados para discernir y actuar racionalmente durante un evento de seguridad o una emergencia sigue siendo el ser humano. Por eso es que es importante capacitar y adiestrar a nuestro personal y también a nuestros vecinos, a nuestra residencia, a nuestro condominio, sobre aspectos de la seguridad. Otro punto importante que también tiene que ver con el pensamiento criminológico contemporáneo es la elección criminal. Según Pensín, los criminales son más propensos a desistir del delito si creen dos cosas. Primero, las ganancias por el delito serán bajas, es decir, el activo que yo voy a hurtar, que yo voy a robar o que yo voy a asaltar no justifica mi esfuerzo. Y la otra sería que existen fuentes de ingreso disponibles mediante actividades legítimas. Es decir, esto es un esfuerzo concertado, tanto del sector público
como del sector privado y también de nuestras empresas. Buenos salarios emocionales, minimizo las pérdidas. Si soy maltratado, si nuestros ingresos por concepto de trabajo son mínimos y yo como criminal veo la oportunidad de tomar un activo y que ese activo me resulte sumamente rentable cuando lo extraigo y lo vendo, indudablemente voy a tomar mi decisión. ¿Soy criminal? No soy criminal. En nuestras residencias, en nuestros eh, trabajos, en nuestras organizaciones, estos dos elementos podemos también emplearlos. Ganancias por delito serán bajas y existen fuentes de ingresos disponibles mediante actividades legítimas. Una forma de, si yo tengo activos de gran valor, bueno, una forma es endurecer las medidas de seguridad física, otra cosa es expandir el riesgo, reducir el riesgo de que mi activo se encuentre en esa instalación, reubicarlo en otra parte, activar el tema del seguro. Sin embargo, recuerden que el tema de la seguridad es un tema compartido, es un tema integral, es un tema que tiene que ver con medidas organizacionales, medidas estructurales y medidas naturales que más adelante lo vamos a tocar. Seguimos. Ok. La elección criminal. Según Anio, las personas más propensas a escoger una vida de crimen muestran los siguientes rasgos de personalidad. Esto es más que todo a nivel ya personal, a nivel micro. Según Anio, que es un sociólogo de 1995, él dice que para que una persona sea criminal, muestra los siguientes rasgos. Primero, carecen de limitaciones sociales típicas y perciben la libertad de movimiento, incluso en áreas donde no son invitados o bienvenidos. Eso es un aspecto. Otro aspecto es que los criminales tienen menos autocontrol y no le temen a la sanción moral. Y por último, se sienten obligados a elegir conductas de riesgo. Eso es importante porque, por ejemplo, aquí donde dice tienen menos autocontrol y no temen a la sanción moral. Indudablemente los criminales, cuando ya han, o cualquier persona que vaya a cometer algún tipo de delito, dice la teoría, mira, simplemente no le interesa que exista algún método o algún dispositivo tecnológico que le permita a esa persona o que le permita al usuario, perdón, que le permita al usuario identificar, detectar y clasificar un posible intruso entre un evento de seguridad que implique pérdida. Entonces, ellos no les interesa el tema de la sanción moral, ni mucho menos la sanción penal. Simplemente son personas que ya han estado, ya han cometido delito y este delito sigue, esta actividad delictiva sigue su trayectoria hasta que decidan pararlos o hasta que las autoridades indudablemente le pongan un freno a su actividad delictiva. Ahora bien, ya estudiando, ya conociendo las causas, ya conociendo cómo actúa el criminal, el pensamiento criminológico, vamos a la estrategia de prevención del delito. El CEPTEP te dice lo siguiente: si tú quieres minimizar o impactar los indicadores de robo del delito mediante una adecuación, mediante un rediseño de tus espacios para influir en la conducta del usuario legítimo, más no del delincuente, los especialistas de seguridad, los arquitectos, deben desplegar o deben seguir los siguientes elementos. Primero, la vigilancia natural. Segundo, reforzamiento territorial. Tercero, control de acceso. 3 tipos de controles de acceso. Importante, el mantenimiento. Y por último, el apoyo a las actividades legítimas. Vamos con la vigilancia natural.
La vigilancia natural te dice lo siguiente: diseña un espacio para permitir la visibilidad de los usuarios legítimos y mantener posibles intrusos bajo observación. Es decir, hacer que el comportamiento del delincuente sea más fácil de notar. Importante, importante, esto es cuando una persona se ve que está siendo vigilada o está siendo observada por personas legítimas o personas dentro de su área de influencia, disuade disuade algún tipo de conducta anormal o criminal. Es distinto a tener cámaras de seguridad. La imagen visual, si no es evaluada por un humano, no se, si no es observada, no se evalúa. Detección sin evaluación no es detección. No es lo mismo tener cámaras de seguridad que pueden proporcionar imágenes, pero que no están siendo evaluadas, a tener personas, a tener residentes o a tener empleados que puedan observar directamente áreas de influencia. Un ejemplo del CEPTEP lo vemos acá: escaleras con ventanas. Acá tenemos lo podemos ver acá. Puede proveer una buena conexión visual entre unidades residenciales o comerciales, entornos públicos como calles, áreas comunes, parques, aceras, áreas de estacionamiento, etcétera. Esto tiene que ver con los edificios que son compartidos, es decir, nosotros o diseña espacios de manera tal que siempre existan personas en el área, personas entrando, personas saliendo. Esto tiene que ver con la vigilancia natural: ventanas hacia el frente, los edificios tienen que estar ubicados hacia las calles, hacia las avenidas, hacia las aceras. Otro tipo de vigilancia natural acá puede ser el tema de los cercos, de las alambradas. Una alambrada te permite una buena visualización interna y externa, externa y interna. Tiene sus debilidades y fortalezas. Sí, indudablemente un criminal o una persona que vaya a cometer un acto delincuencial puede también ver lo que está ocurriendo al interior del perímetro, del perímetro. Sin embargo, recordemos que esto es un esfuerzo compartido, ¿no? También el otro aspecto que tenemos es el tema del reforzamiento territorial. El tema del reforzamiento territorial te dice lo siguiente. Un momento. Establecer un sentido de propiedad, responsabilidad y rendición de cuentas de los propietarios, administradores u ocupantes para aumentar la vigilancia e identificar intrusos. Es decir, un ejemplo que he vivido recientemente: nuestra situación acá en el país, y perdónenme que ponga como ejemplo Venezuela, pero es el país que conozco y es donde resido. Actualmente la situación del país ha obligado a que las personas permanezcan dentro de sus casas y se olviden de reforzar, de controlar o de quizás visitar y de responsabilizarse de sus áreas compartidas por un tema social que estamos viviendo. Cuando tú, como residente o como ocupante de un área, abandonas espacios, esos espacios son tomados o son vistos como espacios desocupados, espacios donde no existe una persona, un área o una persona que supervise, una persona que esté a cargo, una persona que pueda ejercer algún tipo de control, y indudablemente son tomados por delincuentes. Es decir, si yo tengo una casa, si yo soy dueño de una casa y mi casa permanece descuidada, mi casa permanece con la vegetación alta, grafiteada, con las luces apagadas, o yo como vecino no salgo por la puerta delantera, sino por una puerta trasera, porque tengo miedo a que me suceda algo. Este tipo de actividad permite que los delincuentes puedan puedan observar ese objetivo o ese activo como una oportunidad. Importante en este reforzamiento territorial:
fortalecer el sentido de propiedad, ya sea con tecnología, ya sea con medidas naturales, ya sea con jardinería dura, ya sea con avisos, ya sea saliendo a jugar al patio de tu casa, al porche, ya sea sentándose en el porche a conversar con tu señora, por ejemplo, hablando de los residentes, o simplemente en una empresa donde los empleados compartan actividades juntas, ¿no? Actividades recreacionales. Eso manda una poderosa señal a amenazas externas que pretendan cometer algún tipo de delito. Un ejemplo de reforzamiento territorial, bueno, sería acentuar las entradas de los edificios con elementos arquitectónicos para guiar a los visitantes y anunciar la transición de un espacio público a un espacio privado. Importantísimo. Que las personas sepan cuando yo estoy transitando por un espacio público y cuando yo estoy transitando por un espacio privado. Esto crea un sentido un sentido de espacial a las personas que indudablemente modifican las conductas. Yo no me comporto igual en un espacio público a como me puedo comportar en un espacio privado. Otro ejemplo para CEPTEP sería usar los porches y las escaleras entre la calle y acera y las residencias para indicar transiciones. Aquí lo podemos ver, lo podemos observar, una acera para transición, tenemos un espacio público, tenemos un espacio semipúblico. Aquí indudablemente está una entrada demarcada, lo que me afianza mi territorio. Tenemos vegetación, tenemos luces compartidas, tenemos barreras. Yo veo esta casa, mira, digo, indudablemente acá existe una especie de reforzamiento territorial por parte del usuario legítimo, pero a su vez tengo vigilancia natural que es importantísimo. Seguimos con la tercera. La tercera nos habla del control de acceso. El control de acceso tiene que ver con emplear barreras tanto reales como simbólicas para definir y delimitar el acceso a un edificio u otro espacio. A ver, control de acceso no tiene simplemente que ver con medidas, con dispositivos tecnológicos, ¿no? También podemos valernos de otros tipos de control de acceso, como la jardinería, como la definición de caminos que permitan delimitar un acceso a un edificio a otro. Esto crea una percepción entre los delincuentes de que existe un riesgo al seleccionar el objetivo. Miren lo interesantísimo de esto. Aquí tengo dos residencias. Aquí tengo una residencia que está frontal, indudablemente, pero tiene un control de acceso natural, es decir, se demarca por dónde deben transitar los usuarios, mientras que venimos a esta, no se visualiza el control de acceso natural o simbólico. Esto yo lo llamo un control de acceso simbólico. Simplemente me dice, mira, por aquí tú tienes que transitar. Estos son áreas de jardinería, no transite. Para estos casos yo como profesional de la seguridad también recomiendo el uso de carteles, de señalizaciones, de avisos que influyan en el patrón peatonal de los usuarios. Área, por ejemplo, acá en esta se pondría área legítima. Por favor, no transite por esta parte, sino transite por acá. No pise grama fresca, etcétera, etcétera. Lo ideal es esto para controlar los accesos. Un ejemplo sería usar vallas, pasillos y jardines para dirigir a los visitantes a la entrada adecuada y privadas. Otro ejemplo también sería plantar arbustos espinosos cerca de las ventanas o puertas de acceso. Aquí lo tenemos. Esto sería arbustos densos y espinosos, sería el tema de jardinería dura. Lo que yo recomiendo en estos casos es siempre ver opciones que tengas o las opciones disponibles en tu área antes de empezar con el tema de la tecnología. Muchas veces nuestros ambientes permiten
permiten establecer este tipo de controles valiéndonos de plantas, de arbustos, valiéndonos de jardinería, valiéndonos de bermas, de cimas que tengamos que van a impactar en el tema de implementación de controles de acceso. Simplemente lo que yo busco en esta parte es disuadir o disuadir primero a los criminales y después influir en el comportamiento de los usuarios legítimos. Yo, usuario, salgo de esta puertica y veo que este es mi espacio a transitar, indudablemente sin descuidar las demás áreas. Seguimos. Seguimos con el tema del mantenimiento. Importante, tenemos vigilancia natural, tenemos reforzamiento territorial y controles de acceso. Damas y caballeros, pero eso no va a funcionar sin un mantenimiento. El mantenimiento debe ser incluido en el programa del CEPTEP. La reparación, el paisajismo, muchas veces instalamos o plantamos árboles y no los cortamos, no mantenemos ciertas alturas, ciertos estándares que las certificaciones de seguridad física recomiendan. Y aquí también los invito a que participen en los seminarios que ofrece el CES LATAM sobre temas de seguridad física, muy interesantes. También tenemos, volviendo al tema, el mantenimiento de cámaras de seguridad, de barreras, de una barrera estructural que esté hecha de concreto. Sí, tenemos que mantenerla, tenemos que evitar el graffiti, revisar de que no hayan brechas de seguridad. Es importante el tema del mantenimiento, limpieza y reparación. Es un tema que va de la mano junto con la teoría del CEPTEP y forma parte de la teoría del CEPTEP. El tema de mantenimiento debe realizarse de forma rutinaria para alentar el uso del espacio para el fin previsto y desalentar el uso anormal y delictivo. ¿Qué pasa con el mantenimiento? El mantenimiento envía una clara señal de que a alguien le importa el espacio y es probable que lo defienda contra intrusos. Esto va de la mano con el tema de reforzamiento territorial. Mantenimiento igual también a reforzamiento territorial. Una persona que esté pendiente del espacio para la cual se ha asignado. Un ejemplo de mantenimiento puede ser primero, mantener todas las estructuras, incluidas las cercas, las pasarelas, limpias y en buen estado. Otro puede ser plantar arbustos densos y espinosos cerca de las ventanas o puertas de acceso. Importante, arbustos densos y espinosos, pero tienen que estar limitada a cierta altura. El estándar te dice 0,6 metros de altura si están dentro de una ventana. Y también deben ser mantenidos contra basura, escombros, vegetación, mala vegetación u otro tipo de agente externo que pueda interrumpir el proceso para la cual fue diseñado, que simplemente es brindar una sensación de seguridad conforme a la teoría del CEPTEP. Otro, y por último, tenemos el apoyo a actividades legítimas. Esto tiene que ver básicamente con usar adecuadamente los espacios funcionales, tales como instalaciones de ocio, zonas y zonas comunes. Recordemos al inicio, la teoría dice, mira, si tú construyes, el inicio, la referencia histórica, la teoría de los ojos en la calle, si tú construyes sitios recreacionales cerca de lugares sensibles, es probable que los niveles delictivos disminuyan. ¿Por qué? Porque básicamente los usuarios legítimos, los ciudadanos, toman estos espacios y comparten socialmente. A la vez que comparten socialmente, mandan un poderoso mensaje a los criminales y les dicen, mira, epa, este espacio es nuestro. Este espacio nosotros lo usamos adecuadamente y si tú haces algo anormal o algo que se salga de nuestros códigos
de comportamiento social estándares, vamos a reportarlo. Importante en este apoyo de las actividades legítimas, que los espacios sean recuperados y que nosotros como ciudadanos no tengamos el miedo a disfrutar de los espacios que fueron construidos para el bienestar tanto individual como colectivo. CEPTEP, en pocas palabras, te dicen: toma espacios, no le tengas miedo al crimen, abraza al crimen y mándale una poderosa señal de que tú tienes el control sobre el espacio. Otro ejemplo que les pongo acá en Caracas: después de las 7 de la noche, los residentes estamos dentro de nuestros apartamentos. Ya después de las 7 de la noche, muy poca gente sale hacia la calle. ¿Qué estamos perdiendo allí? Bueno, el reforzamiento territorial. Estamos perdiendo el apoyo en nuestra actividad legítima, porque indudablemente tenemos miedo de salir a las calles y hemos dejado esos espacios para que el crimen, el delito, actúe impunemente a sus anchas. Ellos actúan como quieren. Básicamente, bueno, la teoría te dice: no dejes tus espacios al crimen organizado.